damos la bienvenida a Diosdado Cabello Rondón. Una prueba de que este programa tiene un componente azaroso, indiscutible, es que quizá las mejores preguntas quedaron por fuera para que las escojan nuestras usuarias y usuarios. Vamos a tratar de hacer breves las respuestas para que nos dé tiempo de hacer 7 preguntas o más. ¿Le parece? Las que alcancen. Vamos de entrada. Pregunta número 1 para Diosdado Cabello. ¿Usted se hizo revolucionario antes o después de conocer al comandante Chávez? Bueno, antes de conocer al comandante Chávez, yo vivía en mi pueblo nacido, Estado Monagas, pues una tierra muy revolucionaria. El Furrial. Sí, el Furrial, pero recuerda que en las montañas del Turimiquire hacían vida militar, grupos insurgentes venezolanos que decidieron tomar las montañas por la lucha armada debido a la represión que había en los gobiernos de la Cuarta República. Yo milité estando en quinto año de bachillerato, cuarto, quinto año de bachillerato, en una célula de lo que era Bandera Roja antes, que eran los CLER, y luego en los CLP. Bueno, y cuando llegamos a la Academia Militar de Venezuela, ya teníamos el germen revolucionario antes, con todas las deficiencias que tenía el grupo Bandera Roja, que terminó siendo infiltrado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos y de Venezuela, tanto que ahorita son parte, sus dirigentes, aquellos viejos dirigentes, son parte de la derecha venezolana. ¿Pero usted entró en la Academia Militar por decisión propia o fue una decisión del partido Bandera Roja? Fue una decisión propia, sin embargo ellos luego quisieron hacer eso como que era una decisión del partido. Dijeron que tenían un infiltrado dentro de las filas de la Fuerza Armada que ellos habían incluido, mi persona, lo dijo Puerta Ponte, que es uno de los jefes de ahí. Eso no es verdad, yo entré a la Academia Militar más por situaciones de índole económico para poder estudiar. Estamos 5 hermanos estudiando en la universidad y no era fácil. La Academia Militar se presentaba como una opción para estudiar y que no hubiese la carga sobre la familia, la carga económica sobre la familia. ¿Y cómo conoció a Chávez? A Chávez lo conocí en un campo de béisbol, en la Academia Militar en el año 85. Yo jugaba béisbol para la Academia Militar y el comandante Chávez, bueno, ese era su amor entre los deportes del béisbol. Y llegó él a la Academia Militar y era el jefe, el encargado del equipo de béisbol, y ahí nos conocimos. ¿Fue su alumno? Sí, claro, nos dio clase también. Además de jugar béisbol, los oficiales que están en la Academia Militar como oficiales de planta dan clases de distintas materias a los cadetes. ¿Qué clase recuerda de Chávez? Comunicaciones nos dio, porque él era de comunicaciones antes. Antes de ser de blindados era de comunicaciones. Y el comandante Chávez nunca perdió su amor por las comunicaciones. Comando, él decía comando, control y comunicaciones, siempre. Que fue precisamente lo que le falló el 4 de febrero. El 4 de febrero, correcto. Fallaron las comunicaciones. Claro, en ese momento pusieron en práctica dispositivos de guerra electrónica, que era muy fácil de intervenir los equipos que teníamos en ese momento y fueron, más que intervenidos, fueron obstaculizadas las comunicaciones, se les metió ruido y no pudimos comunicarnos. Y en ese tiempo no había la facilidad del teléfono celular, apenas estaban apareciendo los primeros teléfonos, aquellos que eran unos bloques enormes. Mucho menos el Twitter y las redes digitales. Siguiente pregunta, de las escogidas por Diosdado Cabello Rondón. ¿Está preparado el PSV para hacer política fuera del ejercicio del gobierno? Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando se crea, ahora va a cumplir 10 años en diciembre, eso fue creado el 15 de diciembre del año 2006, luego el presidente ganó las elecciones presidenciales, bueno, hizo el llamado el 15 de diciembre, luego hubo el proceso interno, pero uno pudiera tomar ese día como la creación. Ha estado en el gobierno y el presidente Chávez, recuerdo muy claro que en esa locución hablaba que se estaba creando un partido desde el gobierno, ya con una revolución en el gobierno. No hemos tenido la oportunidad de ser oposición a un gobierno. Sin embargo, en este momento estamos siendo oposición en la Asamblea Nacional, a una parte de los poderes en Venezuela. Estamos siendo oposición en algunos estados. Creo que el pueblo venezolano, después de haber pasado todas estas cosas que hemos vivido, el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparado para cualquier circunstancia. Sobre todo en circunstancias que nosotros hemos convocado desde el primer momento. Cuando se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela es por el afán primario de participar en democracia en elecciones. Esa es la razón
principal de crear un partido. No era un partido para irnos a la lucha armada, sino para participar en elecciones. Y en elecciones es sabido que se gana y se pierde. Solo desconocen elecciones, resultados electorales, quienes en verdad no tienen un espíritu democrático. Es que nosotros desde el PSUV estamos preparados hoy, estuvimos en una buena reunión, tú estuviste cubriendo esta actividad. Hay una buena reunión donde el Partido Socialista Unido de Venezuela da un avance con una nueva estructura, con una nueva organización dentro de lo que está establecido en los reglamentos, pero además con nuevas funciones y nuevas tareas. ¿Cuáles son esas nuevas funciones y tareas? Bueno, una de las cosas es trabajar más cercano con el gobierno. Hemos pensado en una gran fortaleza que tiene como bases fundamentales pueblo, gobierno, partido. Un trípode bien fortalecido, donde en el pueblo sabemos nosotros perfectamente que hay una fortaleza de aquellos excluidos de toda la vida, pero necesitamos un partido que sea capaz de llegarle a toda esa gente. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Venezuela, eso lo conocemos, lo sabe toda Venezuela. El gobierno necesita el apoyo de un partido que esté en la calle, que sepa interpretar lo que está ocurriendo en la calle. Claro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el más grande individualmente considerado, Sí, pero sí. la MUD actúa como mayoría, se atribuye el haber, digamos, obtenido la mayor votación, la Mesa de la Unidad Democrática como alianza partidista. Claro, es una alianza que puede interpretarse de esa manera, pero verdaderamente un partido necesita organicidad y ahí no hay orden, ahí no hay absolutamente nada que se parezca a un partido, al contrario, lo que es intereses y prevalecen los grupos, ¿no? Tú ves que apenas terminó las elecciones parlamentarias, cada uno de ellos salieron diciendo yo tengo más diputados que tú, en un afán de figurar. Eso no ocurre en el Partido Socialista Unido de Venezuela, no ocurre en el Gran Polo Patriótico. Tenemos 56 diputados, son 56 diputados del Gran Polo Patriótico. Ahí están unos compañeros del Partido Comunista incorporados activamente. Siguiente pregunta, Adelante. Diosdado Cabello. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos en Venezuela de un golpe de Estado? Buena pregunta para los amigos que nos escuchan en buena parte de América, ¿no? Telesur con su señal ha llegado a sitios que no se imaginaba antes que podía llegar una señal desde Venezuela. Un golpe de Estado. Tenemos la experiencia vivida nosotros del año 2002. Yo creo que nosotros hemos anunciado y lo sostenemos de esa manera que en Venezuela hay un golpe de Estado continuado, en plena ejecución. Un golpe de Estado que se manifiesta con una guerra económica sobre nuestro pueblo, con una guerra psicológica de campaña, de propaganda, donde se hace ver lo que es bueno, se da a entender que es malo, donde se ha destacado una forma de llevar a nuestra gente al límite para que nuestra gente salga a protestar. No estamos hablando del golpe de Estado tradicional. Golpes de Estado hemos vivido en otros sitios que no son golpes de Estado tradicionales y logran el objetivo de sacar a un gobierno. Difícilmente ellos puedan, por la vía de la Fuerza Armada, tener la fortaleza para dar un golpe de Estado tradicional, que se levantaron un grupo de militares con un partido determinado para dar un golpe de Estado. Pero la idea de sacar al presidente Maduro por vías no constitucionales la están practicando y llevando a ejecución desde que el presidente Maduro recibió la presidencia. Ahora, ¿es posible sacar al presidente de la República mediante un golpe de Estado sin militares? Bueno, recuerda que son modalidades distintas. Brasil sacaron al presidente de la República. Paraguay sacaron al presidente de la República. Honduras sacaron al presidente de la República. Y antes lo habían hecho en varios países, en Bolivia, cuando gobernaba aquel señor Sánchez de Lozada. Y lo hicieron en Ecuador antes también. Logran sacar a cualquier presidente que por alguna circunstancia no sienta el afecto que algunos quisieran que sintiera en el imperio norteamericano en este caso. Ahora, nosotros, ¿qué creemos? Aquí hay una elección del año 2002 y por eso el temor de la derecha de ir a un salto al vacío. En el año 2002 el pueblo reaccionó de una manera extraordinaria. Salió acompañado de la Fuerza Armada a exigir que regresara su presidente en defensa de la Constitución, que es una de las cosas que nosotros hemos planteado como norma fundamental. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Esa misma derecha que hoy intenta son las mismas caras, los mismos rostros, las mismas intenciones, los mismos partidos, con los nuevos partidos que han surgido, pero también los mismos medios de comunicación, los mismos grupos empresariales internos de gran poder económico
Se pararon también en el 2002, paro de fe de cámara, y ahora lo están haciendo, pero bajo la excusa que el gobierno no les está entregando divisas, que no les está entregando dólares. Pero es la misma trama, buscar la salida del presidente Nicolás Maduro por cualquier vía no constitucional. Ahora, ¿han aprendido de sus errores respecto del 2002? Bueno, ¿Sí o no? es que es difícil aprender cuando tú tienes a alguien que te apoya de la manera como lo apoyan a la oposición venezolana. Lo que ha ocurrido en Venezuela, en otros países del mundo no tendría ninguna explicación. En otros países del mundo, si alguien llama, cualquier país de estos que nos ataca a nosotros constantemente, alguien llama a sacar a un gobierno y en ese llamado hay 43 muertos, te aseguro que esa persona, por ejemplo en Estados Unidos, estaría muy cerca de que le fuera dictada la cadena perpetua. En otros países donde hubiese pena de muerte en ese sitio, seguramente estarían en esa vía. Pero en Venezuela es un señor que, bueno, de las clases pudientes en el país, que está utilizando métodos aprobados por ellos para salir de un gobierno. Y tratan de ver que las víctimas, los familiares de las 43 víctimas, son los victimarios y que el pobre es el que está detenido, no los muertos. Eso por el lado de la tesis del golpe de Estado, convencional o no, de derecha, antichavista. ¿Y el autogolpe? ¿Qué tan cerca y qué tan lejos estamos? No, eso no está planteado. Aquí un gobierno, el presidente no tiene ninguna necesidad, el gobierno no tiene ninguna necesidad de hacer eso porque nosotros tenemos un gobierno constituido con una fuerza armada que respeta la Constitución. Ahí no hay ninguna necesidad de eso. Ahora, tú sabes que la Asamblea Nacional en Venezuela, y esto es bueno que lo sepa el mundo, la Asamblea Nacional en Venezuela creyó que llegar a la Asamblea Nacional era tener el poder, era que iban a gobernar el país. En ninguna parte del mundo es así, en un régimen, menos un régimen como el nuestro que es presidencialista, donde gobiernan los órganos legislativos, es otra cosa, pero aquí en Venezuela no es ni será así nunca. Entonces ellos vendieron a su gente que al llegar a la Asamblea Nacional ellos iban a gobernar, y no es verdad. Desde la Asamblea Nacional no se gobierna, y la prueba está allí, y han hecho un gran esfuerzo por contraponerse al resto de los poderes. Cada quien actúa, los poderes aquí actúan más allá de lo que diga esa derecha de manera independiente. Desde el Poder Legislativo se legisla y se controla. Ahora, las iniciativas legislativas de la Asamblea han chocado contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo también dictó un decreto que restringe las facultades para el poder de veto, de censura sobre los ministros. Claro, pero es que, mira, en la Constitución del año 61 era la Asamblea Nacional la que legislaba. Pero en esta Constitución las iniciativas legislativas para temas, por ejemplo, referentes al Poder Judicial, son del Tribunal Supremo de Justicia. Para referentes al Poder Moral, son del Poder Moral. O sea, si es de la Contraloría, que es parte del Poder Moral en Venezuela, la iniciativa legislativa debe salir de allá. Si es del tema electoral, la iniciativa legislativa debe salir del órgano electoral. Así lo establece nuestra Constitución. Lo demás es saltarse la Constitución, como estamos acostumbrados, que la derecha lo ha venido haciendo. Ahora, ante eso, ¿qué nos queda a nosotros? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que cualquier controversia sobre esa Constitución la resuelve la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ante esa instancia nosotros hemos acudido. Y al final, cuando tú vas, ¿quién debe tener la iniciativa para una ley electoral? No puede el Tribunal Supremo de Justicia decir que cualquiera, 3 diputados, porque la iniciativa la establece la Constitución, que es del órgano electoral, la iniciativa parlamentaria. Para ponérselo de esta manera, ¿algún día habrá alguna ley que apruebe esa Asamblea que pase por ese filtro de la Sala Constitucional? Claro, yo creo que va a haber leyes. Por ejemplo, ellos aprobaron una ley, el tema de las pensiones, se estatica las pensiones. Esa es una ley perfectamente viable siempre y cuando hubiese los recursos, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, que cualquier ley que signifique un desembolso de dinero importante, cualquier ley no desembolso de dinero, debe tener la viabilidad financiera. ¿Quién da la viabilidad financiera? ¿Quién controla? ¿Quién administra el Estado?